Hola, bendiciones amigos y amigas del Face. Gracias a Dios una vez más aquí con actitud positiva, entusiasmo, alegría, luego de una jornada laboral donde posiblemente hayas hecho muchas actividades, quehaceres en tus oficios. Espero que allí en esa oficina donde estás, en tu casa o donde te encuentres en este momento, Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Estamos en la oficina de esta Fundación Enseñanza Integral y pues hacemos un programa buscando en ti estimular la lectura de la palabra de Dios. Nos encontramos leyendo el libro de Hebreos y hoy nos corresponde el capítulo número 8. Hay muchos que siguen nuestro programa y llevan también esa misma estadística para leer este hermoso capítulo. Para esto hemos invitado la Biblia Reina Valera 1960 y a Luisa Fernanda, que nos hace el favor de leer este hermoso capítulo. Con nosotros, Luisa. Ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mirad, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, gracias Luisa por leernos ese grandioso capítulo de la palabra de Dios y así continuar con la lectura de la palabra del Señor. Viene hablándonos el escritor de este libro, viene diciéndonos lo que es la importancia del sumo sacerdote, ¿sí? Y dice: ahora bien, dice en el verso 8, el verso 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos. Ministro, dice, ministro del santuario.
¿sí? Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y allí entonces encontramos la diferencia entre el tabernáculo o los tabernáculos que están en la tierra con el tabernáculo que está en el cielo. Porque dice en el verso 2 que este tabernáculo que está en el cielo levantado es el Señor, dice aquí. Y dice en el 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, ¿sí? Tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ¿verdad? En la tierra se han levantado tabernáculos hermosos, se viven levantando tabernáculos hermosos, hombres de Dios que hacen grandes inversiones para levantar un tabernáculo en la tierra y mostrar así el poder humano, el poder, digamos, económico que tienen. Y sea como sea, ese tabernáculo, aunque es hermoso y aunque ese hombre visionario hizo esa gran inversión, ¿verdad? El verdadero tabernáculo es el que ha levantado el Señor y que está en el cielo. Lo está diciendo aquí, ¿sí? Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sabemos que nosotros un día el Señor levantará a su iglesia, dice, una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y quiénes van a irse con el Señor o quiénes tendrán esa oportunidad de ir a Dios? Solo aquel que tenga su corazón sin mancha y sin arruga, esa vida que trató de esforzarse, de mejorar y de encaminarse en el propósito de Dios. Y bueno, todos esos tabernáculos que se construyen en la tierra son excelentes, esas grandes inversiones que se hacen en esos tabernáculos, eso está súper bien, ¿verdad? Pero aún así es un tabernáculo humano, porque aquí lo dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ese verdadero tabernáculo que nosotros tenemos está en el reino de los cielos. Y bueno, bueno por esos hombres que hacen esas grandes inversiones, pero realmente el verdadero tabernáculo que te espera a ti para adorar al Señor por la eternidad está en el reino de los cielos. Y dice en el 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, así fue establecido en el Antiguo Testamento, dirigido por Moisés, los sacerdotes, los levitas, esa parte ministerial que Dios estableció. Dice que el sacerdote debe representar y figurar en el sacrificio, Por eso la obra pastoral, la obra ministerial, es una obra de sacrificio, una obra de esfuerzo, una obra de mantenerse constante, de una obra de alguna manera perseverar, ¿sí? Y la perseverancia debe estar en nuestra vida, ¿sí? Si somos perseverantes, vamos a lograr terminar ese sueño, ese propósito que tenemos, pero se necesitan valores, y entre ellos perseverancia, luego construcción, luego sueños, luego metas por cumplir, ¿sí? Retos por establecer, desafíos por caminar. Y entonces dice aquí, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio. Después dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Y entonces le está este autor de este libro mostrando la diferencia si Jesús estuviese en la tierra, si hubiese sido establecido su santuario en la tierra. Él dice, ni siquiera sería sacerdote, porque ya venía una línea sacerdotal, por lo tanto ni siquiera sería sacerdote. Es lo que nos está diciendo. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería un sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Ahora luego dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Entonces Moisés, cuando usted lee el Pentateuco, puede evidenciar que a Moisés se le muestra como esa parte ritual, esa parte que se debía hacer en el templo, la forma, las cortinas y todo eso lo organiza Moisés para una adoración, lo que era el tabernáculo y todo eso debería y sigue siendo hermoso, esos grandes tabernáculos que se pueden construir. Entonces dice, pero ahora, dice en el 6, pero ahora tenemos tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Jesucristo. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Es el santuario de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque es mediador de un mejor pacto. Es el pacto de Jesucristo, de nuestro Señor, el único pacto que nos lleva a una eternidad con Dios, ¿verdad? Mediador. Entonces, mediador viene del verbo mediar, es decir, Jesús es el puente entre los hombres y Dios. Así lo dice y lo establece el libro de Romanos. Por esa razón es importante, ¿verdad?, entender el propósito de Jesucristo para la humanidad. Es el que media. El hombre estaba de alguna manera sucumbido en el pecado, y el único que pudo romper con todo eso se llamó Jesucristo. Razón por la cual entonces Él es el que media y dice, es un mejor pacto. Eso está diciendo en el verso 6. Ahora, ¿por qué es un mejor pacto? Acá en el verso 10 comienza a aclararlo. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Entonces, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Por eso en estos tiempos, estamos en los tiempos donde Jesús es el que enseña al hombre. Nuestro Señor Jesucristo es el que enseña. ¿Y cómo nos enseña? Leyendo la palabra de Dios. Por eso yo soy un fiel seguidor, fiel de motivador a que la única razón constante, perseverante de todo hijo de Dios es leer la palabra, leerla. Este es el camino, no hay otro, ¿sí? Y cómo nosotros entendemos el propósito de Dios leyendo. Por eso todos debemos convertirnos en esas personas, en incentivar, en mostrar a leer la palabra de Dios, porque pues ella es la fuente. Y dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Pero ¿cómo conocerá usted al Señor? La pregunta. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Hombre, para conocerlo tienes que leer de los principios que están aquí. Y es de alguna manera lo que trata de decir este capítulo 8. Él ahora dice, el punto principal,
la raíz principal, el motivo principal de todo lo que venimos diciendo, y él se está refiriendo a los capítulos que hemos leído anteriormente, la esencia de todo lo que está en este libro. Bueno, la podemos ver aquí a partir del capítulo 8, la esencia principal, el motivo principal, la razón principal es que Cristo es mediador de un mejor pacto. Cristo entonces es superior al pacto que Dios hizo con Moisés. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a todos los profetas y a todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento. Y Cristo Él lo es superior y es el mediador de un nuevo pacto. Qué cosa tan hermosa, qué perla tan preciosa entender que es Cristo. Es Cristo el que nos muestra, que nos lleva, que nos enseña el camino y el propósito con nuestro Dios. Es Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es el Redentor y Cristo es, ¿sí?, digamos, el vehículo, ¿sí?, que nos conduce a la eternidad con el Rey de Gloria. Bueno, sigue leyendo la palabra de Dios en casa. Sigue allá buscando de las cosas del Rey de Gloria y sigue leyendo esta palabra todos los días en tu casa allí, ¿sí? Leyendo, ser perseverante, ser constante, y allí Dios va a hablar a tu vida. Espero que te sigas motivado y bueno, Dios te bendiga grande y ricamente. Pásala bien y hacia adelante. Bendiciones. Cuídate mucho.